Bueno, señores, hay problemas con las pensiones, pero hace rato que hay un problema y lo peor que ha pasado hoy día es que ya se dijo que la ONP está quebrada. La UPC ha organizado un conversatorio donde están varios economistas reconocidos, muy famosos. Y entonces yo estoy muy preocupada porque mucha gente está en la ONP. ¿Y qué va a pasar con ellos? He invitado a Carlos Adrián Sen y a Diego, bueno, un reconocido economista y además a quien me encanta entrevistar, y a Diego Maceda del Instituto de Economía y Finanzas, y con ellos vamos a ver hacia dónde vamos con el sistema de pensiones en nuestro país, porque de verdad mucha gente trabaja años de años y luego recibe nada, una suma irrisoria que le alcanza apenas para unas cuantas semanas, ¿no? Y no puede ser así. Señora Adrián, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Todo Se Sabe. Un gusto. Diego Maceda, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, entonces lo que más me ha preocupado es saber que hoy día han sido tan contundentes al decir que la ONP está quebrada. Y el problema es que hay mucha gente que ha estado dando de su dinero a la ONP, y esa es mi primera pregunta, señora Adrián. ¿Qué va a pasar? Yo quisiera contarles, en el conversatorio de hoy día, dos de los ponentes, Pablo Bustamante y Diego Maceda, enfocaron con mayor precisión el tema de la ONP. A mí me encantaría despacharme, pero quiero dejarle la pregunta. Muy bien, a Diego Maceda y luego... Y después tú. Muy bien, muy educado. Sí, Diego Maceda, por favor. Encantado. A ver, primero creo que los oyentes tienen que, o los televidentes tienen que saber que, a ver, quebrado es una palabra bien fuerte y puede sonar claro, a que vamos a perder toda nuestra plata. No, no hay que escandalizarse. ¿Ya? ¿A qué se refieren cuando está quebrado? Porque a la ONP los ingresos que recibe de los que pagan todos los meses, ¿no?, su aporte, no le alcanzan para pagar a los pensionistas que ya se jubilaron. ¿Y por qué no le alcanza? ¿Ya? Porque no hay suficiente gente que esté pagando todos los meses para pagar a los pensionistas que ya se jubilaron. Son muchos y la diferencia, el hueco, lo tienen que cubrir de impuestos. Entonces, con la plata del fisco, con lo que se financia ¿no?, la carretera, los docentes, los policías, con eso terminamos cubriendo el espacio que le correspondería pagar a los aportantes. Entonces, en ese sentido es que quebrado suena muy feo y suena que vamos a perder toda la plata. En realidad es que está desfinanciada. El problema real... Pero Diego, sí, ¿no se pudo prever eso? O sea, ese hueco. Mira, ¿no lo vieron de hecho ha venido mejorando. O sea, teníamos un hueco mucho más grande y ahora cada vez menos proporción se está pagando con impuestos. El problema es el siguiente. El problema es que nosotros no vamos a tener gente joven para siempre. Nosotros tenemos gente joven y cada vez más gente joven por los siguientes 15 años. Del 2030 en adelante vamos a tener gente cada vez más vieja. Y mucha gente vieja que no va a poder ser mantenida por la relativamente poca gente joven que va a estar trabajando. ¿Cómo se hace entonces un sistema de reparto de esta manera? Si tienes pocas personas aportando y muchas personas viejas recibiendo plata. No puedes, pues es insostenible. Y eso es lo que le va a pasar a la ONP si seguimos en el camino en el que estamos hoy. Va a necesitar mucho más transferencias de los impuestos, de lo que pagamos todos nosotros, para mantener a los pensionistas. ¿Y cuál es la solución? ¿Cerrarla? Mira, lo que hay que hacer es hacer la transición hacia cuentas personales, como la que tenemos en las AFPs, ¿no? Que es tu cuenta, la cuenta de Milagros Leiva, la cuenta de Carlos Sancén, la cuenta de Diego Maceda, está tu nombre, es como tu cuenta de banco, y tú cuando tienes 65 te jubilas y la sacas. Ya, lo mismo hacerlo en el sistema para pasar a los pensionistas que están recibiendo ahorita en una posa común, hacer que esos pensionistas pasen a cotizar a su cuenta con su nombre. De paso, generas también... Pero ¿y quién va a decidir cuánto vas a cotizar? O sea, ¿cómo va a ser eso? En función a cuánto aportaste, cuántos años has aportado, cuánta plata has aportado, ¿ya? El Estado te reconoce como se ha hecho antes con los bonos de reconocimiento. O sea, ya se hace hoy un esquema parecido con las personas que pasan de la ONP a la AFP. Tú te puedes pasar libremente. Entonces, en este caso, te transfieren un bono que tú cuando tienes 65 años ya lo recuperas en función a cuánto has aportado durante todo este tiempo. Entonces, aquí, y en realidad el punto principal que la gente tiene que captar es que al final es mucho mejor para el afiliado estar en un sistema en el que es tu plata, ¿ya? Y tú vas a recibir y estás generando más rentabilidad con eso que en un sistema de reparto como la ONP, ¿ya? Que eventualmente
eventualmente va a estar mucho más desfinanciado, ¿ya? Y que al final la rentabilidad que recibes por tus fondos termina siendo mucho menor. ¿Pero no es una suerte de privatización de la pensión? Se puede hacer de diferentes formas, se puede hacer con una salida privada, con una salida mixta, no recomiendo con una salida estatal, pero para entender a la ONP sirve mucho reconocer su nacimiento, ver su historia. Antes el Estado peruano manejaba varios fondos de reparto. ¿Se acuerda del IPSS? ¿Se acuerda de la caja militar policial? Sí. Todas eran administradas como un fondo de reparto, con mucha politiquería y con inflación. Y con mucha corrupción. Al final, con mucha corrupción. Pero al final no quedó huella y el Estado, para cumplir con los que aportaron, le reconoce eventualmente una porción muy pequeña que lo que aportaron, llamado bono de reconocimiento, con los cuales mucha gente se fue a la SAFP. Pero en realidad no devolvió ni el ripio de lo que desapareció. No voy a decir la palabra Pero Carlos, robó. nos han robado. Pues. Claro, y nos quedamos calladitos. Esa es la historia y hay que tenerla bien clara. A pesar de eso, 500,000 de peruanos y un poco más abrazan feliz el esquema de la ONP, que es un fondo de reparto estatal que tanto le gusta a mi amigo Johanny Lescano y a otros periodistas, y que implica que se envía la plata a un fondo común. Si usted cumple más de 20 años, tal vez vea algo. Pero si Si no... hay un problema de tipo de cambio, no va a haber nada. Pero si usted no aporta 20 años o menos, pierde todo. Para mí eso es moralmente justo. Pero ¿cómo puedes perderlo todo si has aportado, por Porque ejemplo... no tienes cuenta, es un fondo a pérdida. Ese es Solo el si punto cumples principal. condiciones, ves plata. ¿Cómo Sí. que un fondo a pérdida? Puedes aportar a la ONP 19 años Ya. y 6 meses y no recibir un sol. Hoy. Así es. Ese es el Y problema nadie principal. dice Pero nada. eso es un robo, Carlos Es Adriancel. escandaloso. Como mucho en la historia previsional peruana. Y si pasas los 20 años, ¿cuánto recibes en promedio? ¿400 soles? Digamos. No, 400 y pico, 450 creo que es la mínima, 415, y de ahí, pero de ahí tienes un rango, ¿no? Que va de 400 Pero también y un eso está poquito a mal, porque 800 y 415 pico. ni siquiera es el sueldo mínimo vital. O sea, ¿de qué te sirvió trabajar tantos años y aportar tanto si al final te van a dar nada? Una sola devaluación que Dios no quiere en el camino a un par Sí. va a ser que, como a principios de los 90, que te den $50 para vivir sea un enorme esfuerzo fiscal. Ese es el problema de tener un fondo de reparto en manos estatales. Y la mayor virtud del sistema alternativo, que es una cuenta de capitalización individual, es que usted tiene su plata a la vista. Y si la AFP y la regulación lo permiten, usted llega a tener un fondo al fin de su vida útil. Si tiene una virtud el sistema AFP, es que hoy día 22% del PBI es fondo ahorrado desde que se creó el sistema. La ONP, en cambio, se creó sobre los 2.000 millones de dólares que soltó de la privatización de Telefónica Fujimori, y desde entonces le han metido ripio. En la actualidad, los aportes se pagan con impuestos, Fondo con la consolidado. tuya, con la de él y con la mía. Así de simple. Entonces, es un sistema O sea, yo le pago a los pensionistas. altamente riesgoso. Todos le pagamos a los Yo no pensionistas. entiendo cómo hay gente que la puede recomendar. La verdad, tienen que ser muy pobremente formados en finanzas, pero sobre todo muy irresponsables. Pero, a ver, la gente va a pensar de que esto es una suerte de privatizar también la pensión y que tampoco es justo, porque al final de cuentas estoy tratando Sí, de sí, sí, entender lo claro. que ustedes Sí, están claro. diciendo. O sea, yo aporté, no sé, pues 15 años a la ONP Ya. y de pronto hoy día 2 economistas reconocidos me dicen la ONP está quebrada. Pero no fue mi problema, señor No, Diego. claro que no. O sea, El término quebrado ya sé lo que le está implica diciendo. insolvente. Sí, es Que no va a Insolvente. poder. Pero es lo mismo, Mientras pues. hayamos contribuyentes que banquemos la situación de la ONP, la gente puede seguir recibiendo Sí, su señor, pensión. pero Sí, yo yo estoy creo que eso es cansada de importante. bancarle todo a los que no pagan también sus impuestos. O sea, no sé Eres si me una dejó entender. ciudadana, por supuesto que porque, sí. o sea, somos un 30% que bancamos todo, las carreteras, las construcciones, las pensiones, y el otro 70%, y lamentablemente lo que acaba de decir Diego, es que pronto vamos a dejar de ser un país joven, y van a haber muchos mayores de edad que no van a tener una pensión honorable, ¿no? Una pensión digna. Entonces, ya, usted me dice, la solución es ir a una cuenta individual. Donde cada uno tiene su plata y ahorra para su vejez. Pero ¿cómo se decide eso? Es lo que no entiendo. ¿Cómo es esa transición? O sea, Y sobre todo, para calibrar tu pregunta,
¿De qué tamaño va a ser la pensión de cada quien en esa cuenta Exacto. individual? ¿Quién decide cuánto es el monto? Igual que en las AFP, el tamaño de tu jubilación, de lo que vas a recibir al final, depende estrictamente de cuánto has aportado. De las personas que hoy día están ahorrando en el sistema de AFP, personas con un buen sueldo, no puse tu caso, van a tener una jubilación impresionante cuando se jubilen. Pero alguna persona que gane muy poco, que tenga salarios cercanos a sus subsistencias, va a tener una jubilación de este tamaño. Y el sistema de capitalización no es magia. Y enfoca la desgracia de este país, que el grueso de nuestra fuerza laboral tiene ingresos cercanos a subsistencia. Y eso no se resuelve ni con un sistema de reparto mágico, ni con un sistema AFP, ni con Pilar, Juana o la que quieran poner. Aquí es un problema de fondo. Sí, por favor, Carlos ha dado un punto bien importante, que es la gente de verdad tiene a veces expectativas poco razonables sobre el fondo que les puede tocar y la pensión que puede obtener si han aportado muy poco durante poco tiempo. Entonces, esta es una economía en la que hay mucha informalidad, en la que las personas no están en el sistema siempre, en la que uno entra, hace una chambita de 6 meses, sale del sistema, ¿no? Vuelve a entrar después de 2 años y aporta un poquito y ahí no. Y cuando termina, a veces, bueno, tengo una pensión de 100 soles. Sí, pues, porque solamente aportaste como para 100 soles, ¿no? Y el tema no es su culpa, o sea, no es culpa del aportante, pero es que si tú aportas poco, ¿ya? Porque no has podido incorporarte al mercado formal, necesariamente vas a recibir poco después. O sea, aquí no hay, como decía Carlos, no hay magia. ¿Ya? Y son millones de compatriotas. Ya, pero por ejemplo en Twitter Cecilia Nielsen les está preguntando que economistas en todo se sabe también hablen del robo de las AFPs y de la experiencia chilena. Por favor, ¿qué es eso? O sea, ustedes dicen cierran la ONP. O sea, porque también las AFPs, o sea, está garantizado que las AFPs también nos van a dar. Me encantaría responderle a Cecilia. Sí, contéstale. Mira, tanto los sistemas de reparto como los de capitalización pueden ser bien manejados y tienen experiencias disímiles por países. En el caso concreto del Perú, estimada Cecilia, la historia de los sistemas de reparto estatal se aproximan mucho a la palabra robo a mano armada, licuefacción inflacionaria, tú has dicho corrupción, yo digo desmanejo, porque nadie ha aprobado nada ahí. Pero lo concreto es que el grueso de nuestra fuerza laboral en cualquiera de los dos sistemas no tiene lo que dice Diego, capacidad de ahorro, y ahí no hay magia. Con capacidad de ahorro para una jubilación como la que le gustaría a Cecilia, deben haber, ¿qué? ¿500.000 de peruanos? Sí. Y del resto de la fuerza laboral, la gran mayoría es informal con ingresos de subsistencia. O sea, nos ponemos a hablar de jubilaciones en un país donde la gente no puede comprar un paquete jubilatorio digno. Sí, esa es la historia del Perú. Podemos palabrear a la gente, podemos jugar a robarle a los que tienen un fondo para dárselo y no va a alcanzar. O nos ponemos de una vez a sembrar mayor productividid, mayor formalidad, gastar más y mejor en educación para que el futuro esto cambie. Ya, pero un momentito, también, que es bien complicado esto, porque, o sea, yo tengo una posición sobre los fondos que a nosotros, cuando entramos como fuerza laboral, nos obligaron a estar en una AFP, ¿no es cierto? Sí, no, a todos. A todos. Ok, ya, y quizá deberíamos de también transitar a otros modelos en las que, como una cuenta a plazos, que nadie la puede tocar, uno mismo, como usted dice, no sé si esa es la fórmula, pues va dando todos los meses parte de sus ingresos, porque de vieja, ¿cómo voy a vivir? Del aire no puedo. A los dos nos encanta la mayor competencia en el ahorro y la mayor competencia en la jubilación. Pero las AFPs está claro que también han tenido, o sea, estoy pensando en el caso Lavallato y en el caso de Graña y Montero. Graña y Montero también tiene acciones de las AFPs, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, como es una preguntita. O sea, las AFPs también han invertido en consorcios que ahora están realmente en el socavón de la náusea, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Y ahí esa es mi plata, y la tuya y la suya. Tu comentario es buenísimo. Y la pregunta es, ¿quién es responsable de esto? ¿Las AFPs que se pusieron a timbiar en Graña y Montero o la regulación a las AFPs de la cual es responsable el Banco Central y la Superintendencia, que los obligaron a elegir entre pocos instrumentos locales y financiar al gobierno y algunas corporaciones? ¿Eso obligó la SBS? Claro que sí, por regulación. Hay límites para invertir afuera, hay límites corporativos. ¿Por qué hay límites? Porque para eso nos protegen. El BCR dice que hay cierto porcentaje que el fondo de las AFPs puede poner fuera del país.
¿Sabes cuánto estamos invirtiendo en financiar gasto corriente del gobierno hoy día, los trabajadores que ahorramos en las AFP? ¿Cuánto? 10.000 millones de dólares. Ya, y el gráfico pero... está explosivo. Y todo lo que te quieren hablar de reforma no es por nosotros los afiliados, sino porque hay todavía 42.000 millones de dólares. Y hay gente con muy buena intención, pero también hay gente que sabe que el déficit fiscal está explotando y que va de la Ya, manito pero es que con eso la está mal, exposición. porque hay mucha plata y todavía en Piura hay gente Y la que no plata tiene... se ve mal. Pero eso es No, plata pero es que de no se ve propiedad mal. privada. Ah, bueno. Tiene No, no, dueños, no es para salvar a la gente de Piura. No, sí, Está ya tienes para que esa razón. gente al fin Pero en de el su vida Estado útil. también hay mucho dinero. En el Estado. Ya, no, tienes razón. Para estoy eso mezclando la pagamos papa con el impuestos. camote. Ya, pero ¿usted es enviado de las AFPs? O sea, ¿usted nos quiere meter miedo para hacer... A mí me gusta Le meter tengo que miedo. preguntar, porque Perdón, de repente a usted es mí- un enviado Enviado de la AFP para meter ahí una caleta así No, para... A mí me encanta meter miedo en todo lo que está mal. Mira, Todo lo que es correcto lo aplaudo. Usted se ríe, pero de repente Voy a usted es hacerlo- enviado no, pero mira, vamos a hacerlo más fácil. del diablo Mira, don no dinero. hablemos, mira, no ¿o hablemos del FP, no hablemos del FP, no hablemos Ya, de no la hablemos ONP, de las AFP, no hablemos del hablemos FP, de no las- hablemos del FP. Porque en realidad se escucha hasta un poco elitista a veces, pero aquí estamos hablando de algo que le importa, en realidad le afectas al 30% de la población que tiene su plata en ONP o en AFP. 70% de la población, a 7 de cada 10 televidentes, ahorita no les podría importar menos lo que estamos Pero hablando. eso está porque mal porque también. no ¿Cómo van a cotiza. poder sobrevivir 7 Eso, viejitos ahí es mañana donde- más tarde ya. cuando solo 3 van a poder Ya, tener de su eso pensión? deberíamos estar hablando el Claro. 70% del tiempo. Ya, pero y no el PPK 30%. dijo eso y hasta ahora ¿qué está haciendo? Nada. ¿Te acuerdas? En la Nada. campaña electoral, ¿qué está haciendo? Pero es PPK que- dijo, es el colmo que en un futuro los ancianos de este país no van a tener ni seguro médico, ni pensión. ¿Qué vamos a hacer? Milagros, no hay magia. No hay magia. Durante años hemos arrastrado un mercado de trabajo donde solo una minoría accede a un empleo formal y tiene salarios mayores de subsistencia. Sí. Ellos van a tener jubilación en el sistema AFP si no hay accidentes y tal vez en un sistema alternativo a este. Pero la otra mayoría hay que hacer algo por ellos, además de engañarlos. O sea, no se trata de contarles que con 3 pilares o 4 pilares mágicamente vamos a darle jubilación, una revolución social. No, señor presidente. Aquí usted tiene que aumentar competitividad, aumentar empleabilidad, captar mucha más inversión, educar mejor a la gente. Y si sembramos hoy, mañana van a haber salarios como para que la gente pueda comprarse una jubilación. Lo otro es mecer a la gente, engañarla, hacer papas fritas a lo que ha funcionado. El Pero sistema nos AFP están meciendo me hace parece años. pésimamente regulado. Pero hay 42.000 millones de dólares hoy respaldando los planes jubilatorios de cientos de miles de peruanos. Ok. Y es un colchón financiero enorme. A mí las AFPs me encantan tanto como las compañías de pintura o los equipos de fútbol. Me interesa el bien común y me interesa a la gente que ha trabajado toda su vida y que todavía tiene fondos. Y cuando veo a tanta gente interesada en hablar reformas, banqueros, consultores, bueno, un momentito, Cholito, esa plata no es de gobierno, esa plata tiene dueños y hay que defenderla. De acuerdo. Su última palabra, Diego. Ya que usted tampoco es representante de ninguna FP. Miren, descubro y... Yo, discúlpame, yo soy profesor de Yo la UPC. sé, además usted es un gran economista. De ella la puedo, a la UPC la defiendo con Usted, todo cariño. usted es el director de la... Yo soy decano de la Decano. Facultad de Economía, pero no vocero, pero Decano de la, vocero es mi rector. decano de la Facultad de Economía. Así es. Muy bien, y usted, Diego, es un joven economista. Yo soy economista del Instituto Peruano de Economía, y columnista del comercio y profesor de la tiempo parcial de la Pacífico. Joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 32. Re chibolo. Catalina, no, perdón. No, está casado usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, Mi ya esposa no. está fuera. Yo siempre metiendo la pata. No, sí, ya sé. Ya, ahora Catalina me está pero fulminando en la oreja. Escúcheme, Diego, entonces, solo para concluir, ¿qué vamos a hacer para garantizar de que en el futuro, bueno, ustedes han hablado que en el 2055 todo esto se iría por un... El sistema tiene que cambiar necesariamente Ok. en el largo plazo. Ok. De todas maneras. Pero eso, ¿usted cree que lo tiene claro este gobierno? Yo creo que sí, o sea, en realidad no hay nada, tampoco es magia, o sea, sumas y restas viendo Ok. cómo va la estructura demográfica y esto va a tener que cambiar sí o sí. Creo que el gobierno todavía está tanteando aguas, me parece, con la comisión, el gobierno nombró pues la comisión de seguridad social, en la cual tenía que proponer reformas para laboral, para salud y para previsional, para AFP y ONP.
Las propuestas todavía no las ha hecho públicas, pero creo que algunos tenemos todavía la expectativa de que pueda haber un impulso coordinado con el Congreso, porque si no, no va a pasar nada, coordinado con el Congreso de reforma y sostenibilidad del sistema. Bueno, muy bien. Yo soy mucho más escéptico. Veo un gobierno desesperado por plata que se pone a hablar de los ahorros de la gente. A los televidentes sean muy desconfiados. Ojo. Son dos puntos de vista. Yo soy muy desconfiado. El pasado ha sido accidentado y hay que siempre apuntalar al gobierno. En todo lo bueno, aplaudirlo. Yo quiero decirte ¿Y lo algo, malo? No. pero a ambos quizá puedan hacerlo también. Los puedo invitar a un debate, a una conversa sobre a mí me encanta. sobre el gasoducto. O sea, lo que yo no entiendo y sobre estos elefantes que en serio me preocupa. Bueno, yo no soy economista y me gustaría tener la sabiduría de ustedes, pero yo digo, ¿por qué si hay tanta plata para hacer estos monstruos, estos elefantes que luego sabemos que han sido aceitados por aquí, por allá, o que hay sospechas? ¿Por qué es posible hacer eso y por qué no es posible, por ejemplo, levantar el norte, pero de manera rápida, pronta? O sea, todavía hay gente que está durmiendo en carpas. O sea, es el colmo, ¿me entiendes? Estamos embarcados. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no la ven? Cero aumento de maestros. Y hasta ahora, poca reconstrucción con cambios, que es más caro. Y ya tenemos un forado fiscal a julio de 7.000 millones de Pero no dólares. puede ser. ¿Y por qué ese forado fiscal? Porque básicamente la recaudación no está creciendo como crece el gasto. Ya, pero Y todo se el mundo genera en la un hueco. calle me dice, no, es que todo está mal, está parado, las empresas no se mueven, los alquileres no salen, las casas no se venden. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto empiece otra vez a subir? Ahora, yo creo que No, ya hay o algunos usted cree que índices, ya hay algunos índices de que la cosa de un está yendo rebote. un poco mejor. De un rebote. Tienes, Ok, tienes ojalá. indicadores de construcción que Para van mí mejores, bien minería. es 8% de crecimiento al año. Es optimista. Es rebote. Carlos. No, Pero yo tienes no veo... tienes un... Yo no predigo. No, Ya, lo que quiero decir es, un rebote es bien visto. Sí. Coincido Sí, contigo. sí. Ese tránsito hasta 3 o 4. A mí me gustaría y le deseo al gobierno preciso un 8. 6, un 8. Un 8. Sí, pero no creo que para lleguemos eso al tendrían 8. que hacer algo y no hacen nada. Pues ese es el problema. O sea, ¿usted cree que están como pasmados? Están asustados ¿Por qué? por todos los escándalos que hay actualmente. Cualquier funcionario público honesto en este momento cae en manos de los jueces y fiscales que hay hoy día en el Perú. Ese tipo no puede dormir, no hace nada, está No aterrado. firma nada, está ¿Te va a aterrado. firmar? Ya, los voy a convocar. Tenemos que hablar de eso. Muchas gracias, Gracias. señora Delancén. ¿Usted Muchas quiere gracias. hablar, Por favor, gracias. Pero tú, ¿cómo le vas a dar tu suerte? entonces pasa. No le puedes dar eso. No sabía eso. No, Yo tampoco sabía, tampoco. Yo soy nunca. católico en todo Yo tampoco caso. sabía. Y yo también soy católica, pero Ya. tu suerte es tu suerte. Además, tú no puedes elegir su destino. Él lo elige Es con cierto. su mano. Con mi esposa. Y mejor si es con la mi esposa. izquierda. Así. Claro, porque la mano izquierda es la mano del corazón. Miren que les estoy dando cábalas, pero bueno. Muchísimas gracias. A ver qué dice. Una sólida amistad será la base de tu éxito en la vida. ¿Quién es su mejor amigo? Mi esposa. Ay, me muero. Y sí, ella es Pero qué mucho lindo más lo que acaba de decir. ¿Es economista? No, es psicóloga social. Qué bonito Me lo que ayuda, acabas de o sea. decir, Carlos. ¿Quién es su mejor amigo? Mi esposa. O sea, ¿quién es su mejor amigo? Tiene que decir también. Pero además, muchas cosas más, pero es mi esposa. No, pero claro, no, pero imagínate que tu esposa sea tu mejor amiga y por eso, pues, por eso hacen un buen matrimonio. Sí. ¿Qué dice? Yo tengo un viaje traerá a tu vida una mejor perspectiva. Tengo que ir a Huancavelica pronto. Así que de repente por ahí. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Conoce Huancavelica? No, primera vez. Es uno de los departamentos que me falta. Ah, Diego, es una zona hermosa, tan golpeada, tantas veces postergada. Tenemos una deuda milenaria con Estoy Huancavelica. absolutamente de acuerdo con Pero es uno de los sitios más bonitos del Perú. La gente gustó. tan buena, tan cálida, sí. Esa deuda se paga creciendo. Sí, ojalá. Nada reduce la pobreza de las regiones del Perú más que el crecimiento. Pero yo a veces siento que hay gente que le interesa que sigamos pobres. Yo ¿Me dejo también, entender? Yo comparto esa. Sí, o sea, esa- siento esa que a veces perspectiva. es como que pueden tener más discursos, pueden hacer más asociaciones de Le- lucha le- contra la pobreza. Y digo, claro, te conviene que sean más pobres porque tú luego vas a ganar Le decía a traficando algunos con la amigos pobreza, ¿no? que la reducción de número de pobres que se registra recientemente en Cusco le va a fregar el negocio político a más de un contestatario. No dije que rista para que no digan Sí, sí, sí. que siempre les doy. Porque ¿cuánto está creciendo el... Cusco ha crecido en dólares constantes de 2010, desde el año 2001 a 2016,
casi 6 veces su PBI. Ah, eso está muy bien. A Muy bien. Cusco se le considera una región minera, ¿cierto? Sí. ¿Sabes de qué tamaño es la minería en Cusco? No. Entre 1 y 2% de su PBI según el INEI. Tienen el techo, ese límite para tener en minería. ¿Y por qué ha hacerla crecido como- tanto? Por el turismo. A ver, ha crecido, se ha acercado a Lima. Tanto ya es mucho. O sea, en comparación a Cajamarca, es Spider-Man, es el Barcelona. Cajamarca y sus gobernantes corruptos es el ejemplo de fracaso. Cusco, con la pujanza de los mismos Pero Cusco cusqueños, y también a ha pesar tenido de todo, gobernadores corruptos. Acurio está en la cárcel. parece que Goyo era mucho más eficiente que Acurio, haciéndole daño. No es la evidencia empírica. Los ¡Qué de horror! Cusco, los cusqueños han sido tan pujantes y tan comprometidos que han crecido como han crecido. Está Hoy bien. día son un buen referente solo local. Muy bien. Y el que Yo le- le deseo mucho más que eso. Al que le tiene que seguir es Apurímac, que es el que tiene que seguirle. Sí, claro. Apurímac- y Apurímac Apurímac es tiene que hermoso, ser- también ha estado, Apurímac ¿no? sí, Apurímac sí ha Saludos estado, a la va a gente de regresar. ¿Cuál es la región Apurímac. más Sí. pobre del Perú? ¿Cuál? La Sierra Norte. Lejos. Ya la Sierra Sur no es la región más pobre del Perú. Bueno...